Hola a todos. Hoy voy a presentar una síntesis del primer capítulo del libro Post Phenomenology and Techno Science de Peking University Lectures, escrito por Don Ide, bueno, en 2009. Entonces, pues digamos que el título pues, del primer capítulo es What is Phenomenology? Em, que digamos que como antes de empezar, el autor propone de manera moderna eh, el entender la fenomenología en relación con ciencia y tecnología contemporáneas. Entonces, IDE parte de una pregunta fundamental que es cómo cambia nuestra experiencia del mundo cuando está mediada por la tecnología. Entonces, digamos que para responderla, plantea que la fenomenología clásica, tal como fue desarrollada por Hauser y Hepter, ya no es suficiente para describir la realidad actual, entendiendo que pues, han sido muchos cambios últimamente y pues que estamos en una sociedad mucho más moderna. Vivimos en un mundo donde la ciencia, los medios y bueno, los medios digitales y los instrumentos tecnológicos pues transforman nuestra forma de percibir, pensar y actuar. Em, y digamos que precisamente por eso pues propone una versión renovada de la post-fenomenología, dando una filosofía que adapta la fenomenología con el siglo actual, el siglo XXI en el que estamos actualmente. Por tanto, el contexto del capítulo comienza con lo que Ide llama como las guerras de ciencia, ¿sí? Como entre comillas. Debates que se dieron especialmente en los años 90 entre científicos y teóricos humanistas, perdón, o teóricos de las humanidades, eh, teniendo en cuenta pues, que los científicos defendían la idea de que la ciencia era objetiva, universal y libre de pues, valores culturales, mientras que los filósofos y los sociólogos, influenciados por corrientes como el constructivismo, el feminismo o la hermenéutica, decían que la ciencia pues, es también una práctica humana, situada en contextos históricos y sociales. Ide ve en este conflicto en una pregunta central, en la cual es, ¿podemos seguir viendo la ciencia como conocimiento neutral o debemos entenderla como una práctica cultural mediada por tecnologías? Esa tensión lleva a Ide a reflexionar sobre la necesidad de revisar el modo en que interpretamos la experiencia científica y la tecnología. Por tanto, aquí es donde introduce el término posfenomenología. Esa corriente combina dos tradiciones que nacen pues, casi al mismo tiempo, a finales del siglo XIX. Por un lado, la fenomenología europea, centrada en la conciencia, ¿verdad? Y la experiencia vivida. Y por otro lado, el pragmatismo estadounidense, que se enfocaba en la acción, la práctica y la relación entre el ser humano y su entorno. Y explica que tanto Hauser como John Dewey, pues, el gran representante del pragmatismo nacieron en 1859 y compartían una misma preocupación: poner la experiencia en el centro de la filosofía. Sin embargo, pues sus caminos fueron muy diferentes, o metodologías fueron muy diferentes. Hauser trató de mantener una filosofía de la conciencia, mientras que Dewey pensó la experiencia como un proceso de interacción entre el organismo y su ambiente. Esa diferencia, dice Ide, es clave. El pragmatismo rompe con la idea de un sujeto separado del mundo y entiende la experiencia como una relación activa, corporal y pues, situada. Y digamos que a partir de ahí, IDE propone pues, tres pasos importantes para construir una o la
post-fenomenología que él necesitaba. El primero es unir el pragmatismo con la fenomenología. El pragmatismo, la idea del conocimiento no es representación, sino una acción y el tema de la práctica. La fenomenología conserva su método de análisis detallado de la experiencia al que llama variación fenomenológica. Es decir, examinar cómo cambia una experiencia según el punto de vista, el cuerpo y el contexto. En lugar de buscar esencias, como decía Hauser, y de buscar entender la multiestabilidad de los fenómenos como un mismo objetivo o situación que puede tener diferentes significados dependiendo del cuerpo y la cultura que lo perciben. Para ilustrarlo, usaba ejemplos muy interesantes. Primero, las figuras visuales ambiguas, más que todo, como el cubo Necker o las ilusiones ópticas, que pueden verse de varias formas sin que ninguna sea falsa. Digamos, esto muestra que la percepción no es pasiva, sino activa y corporal, depende del punto de vista y de la interacción del observador. Luego, Ide lleva esta idea al mundo de la tecnología usando el ejemplo de la práctica del arco y la flecha, describiendo tres formas históricas de usar un arco o usar el arco en general. Decía, la primera, el arco largo inglés, el arco mongol y el arco chino de artillería. Aunque todas sirven para lanzar flechas, pues cada uno implica diferentes materiales o técnicas corporales y contextos culturales de los cuales estas se utilizaban o más que todo se preparaban. El arco no es solo un instrumento de parte de un mundo de vida específico, sino que pues digamos que basado en esto y decía o mostraba que pues toda tecnología está encarnada, aprendida y culturalmente situada. Finalmente, o en conclusión, digamos que ese capítulo nos invitaba mucho a cambiar de forma de entender la relación entre lo humano, la ciencia y la tecnología, ya que no se trata de preguntar qué es la tecnología, ¿sí? Sino cómo actúa, cómo media, cómo reconfigura la experiencia humana. Y por esto, la postfenomenología nos enseña que toda percepción es encarnada, ¿sí? Toda acción pues está mediada y toda tecnología es también una forma de conocimiento pues, que podemos aprender y podemos transmitir a los demás de nuestro entorno. De esa manera pues IDEA abre un camino hacia la filosofía del siglo XXI que no teme dialogar, que es lo importante, con la ciencia, que estudia la práctica real y de ese mismo modo pues reconoce que la tecnología o la tecnología no es un enemigo, sino un agente con el que coexistimos y asimismo podemos evolucionar para futuras generaciones. Muchas gracias, esto fue en mi análisis. Me llamo Juan Sebastián Sanabria y muchas gracias.